Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la jornada Pensando la Educación. Este año, debido a las circunstancias que todos conocemos, la misma se realizará de forma virtual. Nuestro grupo está conformado por Elizabeth Ledesma, Carolina Chávez, Erika Valenzuela y Juana Méndez, que es quien les habla. Trataremos el tema Enseñar en y para la diversidad, desafíos curriculares y metodológicos en aulas heterogéneas. La enseñanza desde una perspectiva inclusiva significa diversificar la enseñanza a partir de experiencias y conocimientos cotidianos, realizar diferentes agrupamientos en las aulas, es decir, agrupamientos individuales, en parejas, en pequeños grupos, en grupos más grandes, utilizar diferentes metodologías, recursos, dar tiempo, son algunas de las estrategias que favorecen la tarea. Es importante el protagonismo del docente como adulto que sabe que se propone optimizar posibilidades en lo personal y en lo profesional. Todos sabemos hoy que la tarea del docente es compleja, producto a la masificación de la enseñanza y contextos cada vez más diversos, realidades cada vez más diversas. Sobre esto podemos decir que la inclusión, como una concepción ideológica y teórica del quehacer educativo, es un camino posible que debe dejar de ser una utopía para poder convertirse en una realidad. Para que un aprendizaje sea significativo, debemos considerar los conocimientos previos de los jóvenes. Es central partir de aquello que saben para ir complejizando el modo de interpretar la realidad y así modificar de forma progresiva su forma de pensar. El aula se convierte en un espacio de interacción, creación y transformación de significados, es decir, en una búsqueda de la implementación de diferentes estrategias, creaciones y significados. Se trata entonces de un aula que es entonces una realidad viva, inclusiva de aspectos emocionales y sociales. Hablemos un poquito de discapacidad. A lo largo de la historia de la humanidad hemos pasado por diferentes paradigmas. El religioso médico, médico psicométrico, pedagógico sociológico y el de las escuelas inclusivas de fines del siglo XX hasta el siglo actual, XXI, pedagógico sociológico, inclusión educativa. Si consideramos a la discapacidad como una limitación física o mental que puede llegar a tener el alumno, que imposibilita el desarrollo normal de la persona dentro del aula, la comunidad o la sociedad, el docente puede llegar a encontrar diferentes tipos de aprendizajes en el aula. Para eso el docente tiene que tener una capacitación especial. ¿Por qué no empezamos con nuestra propia biografía? Y para que nosotros comencemos a reflexionar acerca de nuestras propias prácticas y enseñar la autonomía en el alumno, que desarrolle la capacidad de elección, flexibilización, confianza en las relaciones educativas, confianza en la relación con el docente, con sus compañeros, que se integre, todo eso, que se exprese, todo eso facilita el desarrollo de la autoestima. Con algunos instantes alcanza. Puede ser porque el recorte curricular que tenemos que hacer para desarrollar nuestra clase tiene que estar planificado y con un trabajo ético. Según la UNESCO, en el año 2004, el currículum debe contar con diferentes
formas de acceso al conocimiento, con un currículum y un modelo inclusivo, ajustado, flexible. ¿Qué es flexible? Flexible tiene que ver con la integración o el feedback con las comunidades, grupos religiosos, lingüísticos, étnicos y otros. Todos tenemos diferentes puntos de partida. Los alumnos con diferentes puntos de partida necesitan una enseñanza particular, una enseñanza diferente para cada alumno. Entonces el docente tiene que desarrollar la capacidad de ensamblar esos saberes previos que mencionó mi compañera o conceptos cotidianos con los conceptos científicos curriculares. La competencia del docente tiene que ser especialmente diseñado para la sensibilidad, con intencionalidad y materiales diversos, porque el aula es asimétrica. Ya lo dijo Piaget, Vygotsky, Ausubel. La cultura se manifiesta dentro del aula permanentemente. Entonces el docente necesita tener objetivos claros. El equipo educativo tiene que intervenir, los docentes, los alumnos, las familias, la comunidad. Desde el aula viva, ¿sí? Tenemos que generar lazos de confianza, seguridad, teniendo en cuenta el error como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, quería mencionar que los contenidos tienen que ser descompuestos. Es necesario descomponer el contenido en secciones más pequeñas para que ese recorte sea más fácil de asimilar. Según Piaget, el aprendizaje tiene que ser espiralado, ¿sí? Bueno, no nos olvidemos que la cultura dominante eclipsa toda manifestación cultural. Y yo me hago una pregunta, ¿puede un docente solo generar un cambio? Sí, sí puede, con una comunidad predispuesta y con una escuela organizada. ¿Continuamos con mi compañera? Gracias. Muchas gracias, compañera Elizabeth. Como bien vos señalaste y de acuerdo con lo sostenido por el licenciado Daniel Feldman, el proceso de enseñar supone e implica una situación inicial asimétrica en relación con el conocimiento. Esto significa que desde un lado se posee algo que del otro no se tiene, y al transmitir el conocimiento, esa situación inicial se modifica, adquiriendo o obteniendo lo nuevo. Es decir, se efectúa la adquisición del conocimiento. Ahora bien, para diversificar la enseñanza se deben tener en cuenta las experiencias y conocimientos cotidianos del estudiantado. Por este motivo, en nuestras prácticas docentes, siempre en las primeras clases, antes de comenzar con un tema nuevo, indagamos los saberes previos que tienen los y las alumnos y alumnas sobre diferentes tipos de conocimientos. Partimos desde esa base para construir juntos el contenido del nuevo concepto a trabajar. En esta instancia, además, también sumamos sus intereses y motivaciones. Desde el punto de vista de la diversidad y pensando en una educación verdaderamente inclusiva, el docente debe favorecer a la construcción de un aprendizaje significativo, donde la búsqueda del conocimiento sea compartida. No se efectúa solos, sino también con los otros. El famoso aprender a aprender, donde se apela a desarrollar la autonomía del estudiante, el trabajo con los pares y en conjunto, así como también a la diversificación de las metodologías de enseñanza. Como bien ya hemos trabajado y analizado a lo largo de esta cátedra, para desarrollar una educación basada en la inclusión, es necesario confeccionar la planificación de la enseñanza sobre la base de los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. De esta manera podrán apropiarse más efectivamente de todo aquello que queramos transmitir desde nuestro rol docente. Se debe también considerar las diferentes formas de aprender. Para ello, se identifican sus intereses y se analizan muy de cerca los caminos que eligen para resolver cada una de las tareas planteadas.
El aprendizaje no se construye solo individualmente, también se elabora desde lo grupal. Por eso es importante pensar en actividades dentro del aula que sean grupales o en pareja. Romper estructuras y tradiciones producirá en el alumnado un punto de quiebre para comenzar a cumplir un rol totalmente activo sobre sus aprendizajes. Las formas de aprender también se han ido modificando. Los nuevos enfoques cognitivos estudian las diferentes inteligencias que poseen las personas. Uno de los especialistas que plantea un nuevo enfoque es Howard Gardner, quien desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. En la misma, afirma que la inteligencia no es una entidad unitaria, sino más bien es una variedad de inteligencias diversas y cada persona posee una combinación única de las mismas, con un nivel de desarrollo diferente. También realiza una lista de categoría de las diferentes inteligencias. Existe la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la naturalista, la cinético-corporal, la interpersonal e intrapersonal. En el ámbito educativo, Gardner plantea que la educación incluye dos implicaciones. En primer lugar, sostiene que se debe individualizar la educación. Esto significa que se debe aprender al máximo sobre cada alumno, estudiarlo, prestarle atención para poder adaptar las formas a su forma particular de pensar. En segundo lugar, presenta el concepto de pluralización, el cual desarrolla la idea de enseñar lo que es más importante y presentarlo de varias formas. De esta manera, dicha enseñanza tendrá más alcance a jóvenes y adultos, y ese aprendizaje mostrará lo que realmente significa saber algo. Se proponen varias metodologías mediante diferentes propuestas. Otros especialistas que estudian este punto son Thriller y Fader, quienes desarrollan la propuesta de trabajo por proyectos. Ellos sostienen que este tipo de trabajo posee 5 características principales. Los resultados están vinculados al currículo y a los objetivos. Las preguntas y problemas conducen a los conceptos o principios del tema central. Las investigaciones y los análisis implican búsqueda y creación de conocimientos. Los estudiantes son responsables del diseño y gestión de su aprendizaje. En esta línea, podemos incluir el desarrollo de la autonomía educativa por parte del grupo de estudiantes. Los proyectos deben basarse en problemáticas del mundo real que sean importantes. Así, los y las estudiantes pueden involucrarse favoreciendo a que la experiencia resulte satisfactoria y significativa. Este tipo de trabajos por proyectos favorecen la integración porque comprometen al alumnado a trabajar en varios aspectos del proyecto, desde la organización, planeamiento, investigación, práctica y la toma de decisiones. Asimismo, amplía la posibilidad de cada estudiante para expresar sus diferentes aportes personales y de elegir conjuntamente las tareas que cada uno y una deberá desempeñar a la hora de resolver y concretar el producto final del proyecto. Ahora mi compañera Carolina ampliará el concepto de diversidad. Como dijimos ya en un principio, todos somos diferentes, así que como docentes es necesario que tomemos en cuenta las singularidades y potenciar el desarrollo de los alumnos y que puedan aprender todos. También es importante la flexibilidad, la autonomía y la posibilidad de hacer elecciones, el trabajo colaborativo, una enseñanza más equitativa, respetuosa. También debemos ofrecer una amplia gama de propuestas para que todos puedan avanzar en sus aprendizajes, mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso. Por eso las estrategias que usemos tienen que tener en cuenta la motivación de todos los alumnos. Ahí es cuando nos planteamos las consignas de trabajo con el objetivo de invitar a todos los alumnos a involucrarse en la actividad de aprendizaje. Existen diferentes tipos de diversidad que se pueden tener en cuenta a la hora de planificar la enseñanza en el aula heterogénea, como por ejemplo en la diversidad de agrupamientos
que lo que hace es ofrecer a los alumnos a trabajar en diferentes marcos organizativos, es decir, en grupos totales, en pequeños grupos, en pareja, de forma individual. Lo que es importante es plantear el criterio de trabajo, ya sea con compañeros que tengan el mismo interés, con alguien que no hayan trabajado aún o con aquellos que necesiten profundizar algún tema. Después tenemos la diversidad de productos, que ofrecemos diferentes formas de mostrar y de comunicar lo aprendido, ya sea haciendo folletos, videos, escribiendo una carta, elaborando un póster, etc. Luego tenemos la diversidad de recursos, que se le puede ofrecer diferentes recursos para presentar y orientar el trabajo, para organizarse. Por ejemplo, videos, viñetas, textos, imágenes, utilizando diferentes materiales para armar los trabajos, como las cartulinas, las revistas, las pinturas o la computadora misma. Luego tenemos la diversidad de fuentes, información, que lo que busca es plantear que los alumnos utilicen otros soportes como los libros, las enciclopedias, las revistas, los sitios de internet, y la diversidad de contenidos, que ahí utilizamos los contenidos básicos, los que deben aprender todos, los contenidos de aplicación y de profundización, en los que se le suma un plus a aquello que los alumnos pidan aprender, permitiendo extender las habilidades y establecer relaciones con otros campos del saber. Cuando pensamos la evaluación puede construir justicia educativa, es decir, la inclusión, o todo lo contrario, puede provocar baja autoestima o distanciar a los alumnos. Por eso es necesario tener en cuenta las técnicas e instrumentos. O sea, las técnicas son procedimientos y actividades realizadas por los docentes y los estudiantes, que pueden ser no formales, semiformales o formales. Las no formales consisten en evaluar las prácticas que realizan los estudiantes como parte de la actividad de aprendizaje, y las semiformales y formales necesitan mayor tiempo de preparación y se emplean en cierto momento puntual. Y los instrumentos serían el soporte físico, que recoge información sobre los aprendizajes y se debe evaluar, en caso de la evaluación, el aprendizaje significativo en este caso. Además, la construcción de criterios es importante, con que se evalúan las actividades, facilitan los juicios, permiten el mejoramiento de las prácticas y ayuda a apreciar el valor de las actividades que realicen los alumnos. No hay que olvidarse de que es necesario tener evidencia aparte sobre qué aprendieron, cómo realizaron sus producciones, si pudieron hacer transferencia de lo aprendido, cómo enfrentan las actividades, si evidencian iniciativa, satisfacción, frustración, cómo expresan sus logros. Las evidencias pueden tomarse durante trabajos individuales o grupales, es decir, la heteroevaluación realizada por el profesor, la coevaluación entre pares o la autoevaluación respecto a la apropiación que tienen los alumnos respecto a todo lo que se aprendió, lo que se dio durante el año, cómo lo aprendieron y cómo se conoce acerca de lo aprendido.